La mecánica estadística es una rama de la física que estudia el comportamiento de las partículas, átomos, moléculas, y haciendo estadística y utilizando los principios de la mecánica de la física, trata de poder evaluar propiedades macroscópicas como pueden ser la presión, el volumen que ocupa un gas y las propiedades macroscópicas. Todo esto arranca, los primeros intentos, en el año 1738. Daniel Bernoulli escribió una obra muy importante, hidrodinámica, en la cual ya deja entrever la futura teoría cinética. 9 años después, en 1747, Mikhail Lomonosov, 33 años más tarde, en 1780, Georges Lesseguet, y 36 años después, en 1816, John Herapath, hicieron intentos para empezar a explicar el comportamiento macroscópico de la materia basándose en el movimiento de las partículas de las moléculas. 27 años más tarde, en 1843, Joe Waterstone y 1856, Auguste Kronig, ya empezaron a tomar una forma teórica mucho más concreta que termina dándole forma definitiva a Rudolf Clausius en el año 1857, con su trabajo La naturaleza del movimiento que llamamos calor. Explicó muchas cosas que hoy se aceptan y además hasta llegó a calcular el camino medio libre de las moléculas y lo que hoy conocemos como la teoría cinética de los gases ideales. 2 años después, en 1859, Maxwell, James Clerk Maxwell, hizo un estudio de la distribución de las velocidades moleculares, cómo las distintas posibles velocidades se distribuyen entre las moléculas, una distribución gaussiana o normal de probabilidades. Y 12 años después, en 1871, Boltzmann le dio el punto final haciendo la distribución de las energías moleculares y además explicando por primera vez el concepto de entropía desde un punto de vista microscópico y probabilístico. Este pequeño resumen de la historia trata de mostrar cómo se dedicó tiempo durante más de 130 años al estudio de las propiedades moleculares, tratando de explicar las propiedades macroscópicas que se observan de la materia, en especial los gases. La teoría cinética se basa en la hipótesis del gas ideal, que dice que el volumen de las moléculas como entes macizos es despreciable frente al volumen que ocupan. Es decir, se consideran partículas que tienen masa pero no tienen volumen. Se les suele llamar masas puntuales. Las moléculas no interactúan entre sí más que en el momento de una colisión y los choques de las moléculas con las paredes del recipiente son perfectamente elásticos. Es decir, la energía antes del choque es la misma que tiene después del choque. Los postulados a los que llegaron son los siguientes. El primer postulado establece que el producto de la presión por el volumen es 1/3 del número de partículas por la masa de las partículas por la velocidad cuadrática media, es decir, el promedio de las velocidades al cuadrado. De alguna manera, este término mv cuadrado masa por velocidad cuadrado nos recuerda la energía cinética. Y justamente, si pensamos en la ecuación de estado de los gases, P por V es igual a nRT, N es el número de mol, está relacionado con el número de partículas, R es una constante, ¿sí? Y T da una idea de la energía cinética. Bueno, P es la presión del gas, V es el volumen, N es el número de moléculas o de partículas, y M es la masa de cada partícula o de cada molécula. La velocidad cuadrática media es sumar cada velocidad al cuadrado multiplicada por el número de partículas que tienen esa velocidad y dividido por el número total de partículas. Es un promedio. Por ejemplo, NI es el número de partículas que tienen velocidad VI. Entonces, si hay N1 moléculas con velocidad V1, se toma V1 cuadrado. Si hay N2 moléculas con velocidad V2, se toma V2 cuadrado, multiplicado por N2. ¿Sí? Y si hay NQ moléculas con velocidad VQ, se toma VQ cuadrado. Entonces, la velocidad promedio, las velocidades al cuadrado promedio, es cada velocidad multiplicada por el número de partículas que tiene esa velocidad, pero las velocidades al cuadrado se suman todas y se divide por todas las moléculas. Las N1 que tienen velocidad V1, las N2 que tienen velocidad V2 y así todo. En definitiva, ese es el parámetro que tenemos acá en el primer postulado. Y en el segundo postulado establece que la energía cinética promedio porque en moléculas rápidas hay moléculas más lentas, pero hay un valor promedio. El valor promedio es 3 medios de K por T, donde K es la constante de los gases, pero por molécula. Por lo tanto, es la R
que es por mol dividido el número de Avogadro, que da las moléculas por mol. R sobre el número de Avogadro es la constante de Boltzmann, es decir, es la constante por molécula. Entonces la energía promedio de las moléculas, o de una molécula cualquiera, es 3 medios de una constante por la temperatura absoluta. Quiere decir que la energía cinética solo depende en un gas ideal de la temperatura absoluta. Esto también es muy importante porque nos dice que la temperatura, si yo lo despejo, va a ser 2 veces energía cinética sobre 3K. En definitiva es una constante por la energía cinética. Entonces la temperatura es proporcional a la energía cinética media. Es decir, la temperatura es una variable que mide o da una idea de la energía cinética promedio en la traslación de las partículas. Da una idea de la agitación molecular. ¿Sí? Es la primera vez que se pudo interpretar el concepto de temperatura. Desde el punto de vista conceptual está todo muy bien. Vamos a adentrarnos un poco en la parte matemática de cómo llegó al postulado 1 y al postulado 2 Rudolf Clausius. Supongamos un recipiente, que es un cubo, que tiene arista L, por lo tanto L por L por L es un cubo de volumen L al cubo. Supongamos una molécula que tiene una velocidad en cualquier dirección en el espacio, pero la velocidad se puede descomponer en una componente en cada eje. Tengo la velocidad en el eje X, en el eje Y, en el eje Z. Concentrémonos solamente en la componente X de la velocidad de esa partícula. La partícula se mueve libremente, supongamos, choca con la pared, y luego de chocar rebota, y con la misma velocidad, pero sentido contrario, sale disparada hacia la otra pared hasta que toca la otra pared. La velocidad Bxy que tiene la molécula Y particular, que tiene esta velocidad, y todas las que tengan esta velocidad, cuando termina de chocar se termina transformando en menos Bxy porque va en sentido contrario. Entonces el cambio de velocidad es la velocidad final, que es menos Bxy, menos la velocidad inicial que es Xy. Por lo tanto nos da menos 2 veces la velocidad Xy. La aceleración es este cambio de velocidad en el tiempo que transcurre. Entonces, este cambio de velocidad ocurre en un tiempo t, ¿sí? Que es justamente el tiempo que tarda la partícula en llegar de una cara a la otra, en recorrer la distancia L, que es el largo de uno de los lados del cubo. Bueno, la fuerza, según la ley de Newton, es masa por aceleración. Entonces, estas partículas que tienen esta aceleración tienen una masa multiplicada por la aceleración, nos da la fuerza de la partícula. La aceleración la puedo reemplazar. Entonces queda masa por aceleración, es masa por menos 2bx sobre t, queda menos masa por 2bx dividido t. Y la fuerza que recibe el recipiente, o las paredes del recipiente, son el mismo número con signo cambiado. Lo que hace la molécula es contrario a lo que recibe el recipiente. El recipiente recibe una fuerza que es 2 veces la masa de la molécula por la velocidad que tiene esa partícula sobre el tiempo. Cualquier partícula que tenga velocidad Bxy hace una fuerza Fxy. Ahora, la velocidad, ¿sí? Entre choque y choque, de pared a pared, recorre una distancia L en un tiempo t. Si yo despejo el tiempo, es L sobre Bxy. Entonces, en la ecuación anterior yo puedo reemplazar el tiempo, que está acá abajo, lo puedo reemplazar sobre L dividido Bxy. Entonces, acá abajo pongo L sobre Bxy, dividir por una fracción, es multiplicar por el contrario, pasa Bxy arriba, pero Bxy con el Bxy que ya estaba, queda Bxy cuadrado. Entonces queda 2 veces la masa velocidad cuadrado sobre la longitud que recorre. Para las NI moléculas que tienen la misma velocidad, la fuerza total va a ser entonces, ¿sí?, la misma fuerza que está acá multiplicada por el número de partículas que tienen esa velocidad, NI. Ahora, la fuerza total de todas las posibles velocidades, habría que sumar las que tienen la velocidad V1 por N1, las que tienen velocidad 2 por N2, o sea, la fuerza que hacen las moléculas que tienen velocidad 1 va a ser 2 veces N1 por M V1 cuadrado sobre L. Las que tienen velocidad V2 va a ser 2 veces el número de moléculas N2 que tienen velocidad V2 por M por V2 cuadrado sobre L. Se va sumando todo eso y esa sumatoria de las fuerzas es sumar todo esto en el índice I. Lo que es constante, que es 2M sobre L, sale fuera de la sumatoria y queda cada velocidad cuadrado multiplicado por el número de partículas que tiene esa velocidad. Se suma todo eso. Esa es la fuerza en el eje X. Si multiplicamos y dividimos por n, acá está, por n y por n, multiplicamos y dividimos por n, estamos multiplicando por 1. N es el número total de partículas. Entonces lo que yo puedo hacer es dejar esta n afuera, y acá esta n es lo mismo que meterla adentro. Entonces me queda 2nm sobre L, 2nm sobre L, y acá aparece justamente la velocidad cuadrática promedio en el eje X. ¿Por qué? Porque estoy multiplicando las velocidades en x al cuadrado por el número de partículas sobre el número total de partículas.
Eso es por definición la velocidad cuadrática en el eje X promedio. Bueno, esto es la fuerza en el eje X, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Las partículas también tienen una componente Y. La fórmula es exactamente igual si yo tomo el eje Y. Y llegamos a una fórmula igual donde tengo las velocidades cuadráticas en el eje Y, en componente Y. Y en el Z lo mismo. Entonces sumo todas las componentes y tengo la fuerza total. Entonces sumo todos estos términos y puedo sacar factor común 12nm sobre L. 12nm sobre L y me queda dentro la velocidad en el eje X cuadrado, más velocidad en el eje Y cuadrado, más velocidad en el eje Z cuadrado. O sea, las componentes al cuadrado. Esto es la velocidad cuadrática, ¿sí? Es lo que sería la norma del vector resultante. Entonces la fuerza total es 2 veces el número de partículas por la masa de cada partícula, suponiendo que todas son iguales, dividido el largo que recorre por la velocidad cuadrado, promedio. El cubo tiene 6 caras. Cada cara tiene un área que es 6 veces... Cada cara tiene un área que es L cuadrado. L por L cuadrado. Como son 6 caras, va a ser 6 veces L cuadrado. Entonces, yo voy a dividir la fuerza por el área para calcular la presión. Presión, por definición, es fuerza por unidad de área. La fuerza es lo que ya vimos, 2nm sobre L por B cuadrado. Pero divido por el área, entonces abajo pongo el área, que es 6 veces L cuadrado. Entonces tengo L cuadrado con L, tengo, ¿sí? El 2 con la 6 se simplifica, queda 3 abajo, y el L cuadrado con L queda L cubo. Pero L cubo es el volumen. Entonces el volumen lo paso multiplicando, esto es fuerza sobre área, es presión, pasa multiplicando volumen, me queda presión por volumen. Y acá me quedó 1/3 del número de partículas por la masa por la velocidad cuadrado. Y está demostrado el primer postulado. Nosotros sabemos de los gases ideales que P por B es nRT, número de moles por la constante R, que es por mol. Si yo tomo número de moléculas en lugar de número de moles, multiplico por la constante, que es por molécula. La constante por molécula es la constante de Boltzmann, R sobre el número de Avogadro. Entonces, P por B es el número de partículas por la constante universal de los gases, pero por molécula, no por mol, por la temperatura absoluta. Esto es lo que se sabe, ¿sí?, de los gases ideales. Bueno, P por B es 1/3 de nmv cuadrado, pero P por B también es nkt. Entonces yo puedo igualar 1/3 de nmv cuadrado con nkt. N y n son iguales, se cancelan, ¿sí? Y el 3 pasa multiplicando y me queda que la masa por la velocidad cuadrática promedio es igual a 3kt. Ahora, la energía cinética promedio es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado promedio. ¿Por qué velocidad promedio? Porque es energía cinética promedio. Entonces, como mv cuadrado ya sé que es 3kt, reemplazo esto y va a ser 3kt sobre 2. O sea, 3 medios de k por t. Y ahí llego al segundo postulado, donde dice que la energía cinética solo depende de la temperatura y que la temperatura en definitiva es una medida de la energía cinética promedio de las moléculas. También se pudo calcular, mediante cálculos un poco más complejos, lo que es la velocidad media, y eso dio, no lo vamos a demostrar, la raíz cuadrada de 8kt sobre mpi. ¿Qué es esto? 8 es un número, ya sabemos, K es la constante de Boltzmann, T temperatura absoluta, sobre la masa de una molécula y pi es el número pi. 3,14, 16, etcétera, etcétera. Si yo multiplico por el número Avogadro arriba y abajo, la constante de Boltzmann, que es por molécula, por el número Avogadro, me da la constante R, que es por mol. Pero la masa de una molécula multiplicada por el número Avogadro es la masa de un mol, es la masa molar, M. Entonces la puedo usar más cómodamente como 8RT sobre mpi. Esto es muy útil para poder, por ejemplo, comparar velocidades moleculares de dos gases que tienen distinta masa molar e igual temperatura. De ahí surge la famosa ley de Graham.